continuación, en UAA TV. UAA TV presenta. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto recibirlos en este segundo programa del año 2026. Tenemos unas invitadas muy especiales que platicaremos de un tema muy importante. Fortalezcamos la equidad en la comunidad universitaria. Nos encanta tenerlas esta mañana con nosotros. Gracias por estar aquí. Las voy a presentar de una por una. Voy a empezar con Daniela Belén Sierra Orozco. Ella es auxiliar administrativo del Comité Institucional para la Equidad de Género de aquí de la universidad y además ella es estudiante de Derecho. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Además tenemos a la maestra Ángela Ruth Muñoz Villalobos. Ella es el primer contacto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, también de aquí de la institución. Buenos días. Buenos días, muchas ¿Cómo gracias. estás? Y finalmente nos acompaña la maestra Vanessa Georgina Martínez Pedraza. Ella es coordinadora del Comité Institucional para la Equidad de Género, también de aquí de la universidad. Buenos días. Buenos días, gracias. Nos encanta de verdad tenerlas aquí. Vamos a tener una plática muy productiva, muy provechosa, pero antes de esto, para entrar en tema, vamos a ir a ver qué nos tiene preparada la producción. Si bien, en los últimos años ha existido una preocupación por el logro de una mayor equidad en las instituciones universitarias. Sin embargo, ha estado limitada en cuanto a su alcance por diversas causas. Es en esta consideración que es importante promover una mayor equidad en la educación superior. El análisis de las potencialidades de las funciones universitarias en docencia, investigación, extensión y gestión, para abarcar con mayor integridad la diversidad de situaciones de desventaja presentes en la comunidad universitaria. Pues bueno, ya tenemos aquí un poquito del avance de lo que vamos a tratar en este programa de Matrioscas. Les repito, el tema es fortalezcamos la equidad en la comunidad universitaria. Bueno, primero me gustaría, quien quiera contestarme esta pregunta, me gustaría que empezáramos por saber por qué es importante tener equidad de género en una universidad o en una institución. ¿Quién guste? Bueno, gracias. Es muy importante, no solo en las universidades, pero hablando del contexto universitario por diversas razones, ¿no? Por la inmersión de la mujer justamente en estos espacios como los educativos, y que esto ya tiene algunos años. Sin embargo, con las reformas a la Ley de Educación Superior del 2021, evidentemente también hay una obligación o una preocupación que se convierte en una ley de situar a la equidad de género justamente como uno de los principios que rigen esta ley, entre otros como la inclusión. Además, pues sabemos que tiempo atrás, en el 2011, también con las reformas constitucionales se modifican y se hace como estos conceptos de no discriminación, de inclusión, de derechos de la mujer, de la cuestión de una vida libre de violencia. Entonces, la importancia tiene que realmente se lleve a la práctica para avanzar hacia esta igualdad sustantiva que ahora se busca en la ley, ¿no? Que sea en realidad esa igualdad de trato, de oportunidades, de reconocimientos. Sabemos que aquí en la institución se ha trabajado mucho al respecto, incluso ahorita, por ejemplo, el apoyo tan fuerte que se está dando, la difusión, divulgación de la cultura de la paz, todo este trabajo conjunto que se está realizando. Y como lo decía usted, bueno, esta intención por realmente que se vea lo que está ya en ley, que se vea reflejado y que tengamos este aprendizaje continuo por este tema. Así es, ¿no? En cultura de paz, que también es un tema que viene muy fuerte, no solamente en la universidad, yo creo que a nivel mundial. Sin embargo, acá
En la universidad se hacen muchos proyectos, capacitaciones, difusiones, promoción de esta cultura de paz que engloba muchísimas cosas, ¿no? Evidentemente la equidad, pero también la comunicación no violenta, la inclusión, la no discriminación, la convivencia armónica. Entonces, todos estos aristas de la cultura de la paz finalmente lo que buscan es integrarlo a nuestro día a día en la sociedad y obviamente en nuestra comunidad universitaria. ¿A quiénes nos toca fortalecerlo y cómo nos toca? Pues yo diría que a toda la comunidad universitaria en general, o sea, creo que estas actividades que se hacen para difundir justo estos temas, pues se orientan a todos, o sea, a docentes, administrativos, estudiantes, y también pues en muchas actividades puede participar pues la gente externa a la universidad, pero yo creo que estos temas nos toca difundirlos pues a todos desde nuestro propio entorno, ¿no? También en el entorno familiar es muy importante difundir la equidad de género para que los roles sean más equitativos, ¿no? Dentro de la familia, para tocar temas como la corresponsabilidad y pues más que nada ahora en el ámbito educativo, pues como estudiantes igual creo que nos toca participar para justo ser parte de estos diálogos y poder pues sí, tener estas oportunidades de expresar nuestro punto de vista y así pues crear una comunidad universitaria mucho más equitativa. ¿Y cómo podemos equiparnos para hacer todo esto? Mira, creo que el punto número 1 es identificar desde dónde y para dónde quieres ir o hacia dónde quieres avanzar, pero creo que muchas personas dentro de la comunidad universitaria son temas tal vez no ajenos, porque ya se habla en redes sociales y en todos lados del tema, pero sí tal vez no tienes la especialización sobre el tema ni el conocimiento total. Entonces, el comenzar a identificar desde dónde me manejo, hacia dónde voy, a cómo me manejo, creo que es una parte importante. Aparte creo que es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Que a lo mejor incluso hasta nuestros roles de vida nos toca enfrentarlo de manera diferente, ¿sí? ¿O me equivoco? No sé, porque, no sé, pienso a lo mejor como docente, pues me toca fortalecerlo de una manera, y a lo mejor como estudiante o como compañero de clase me toca hacerlo de otra, como director o como jefe de un departamento me toca de otra. ¿Sí estoy en lo correcto? Me parece que es igual, ¿no? En todos los ámbitos y es una percepción. Quizá a lo mejor no como las actividades que tenemos que llevar, que coincido totalmente contigo, ¿no? Si son diferentes, vamos a pensar en la familia, pues hablar de equidad implicaría no solamente mencionarla, sino lo que comentaba Belén, la corresponsabilidad, las labores de casa, el cuidado de los hijos, la limpieza, etcétera. Todos estos temas, hacerlo de manera equitativa, es decir, de acuerdo a las personas y que estén en este diálogo. En las universidades, por ejemplo, pues también entender que la equidad de género y que hablar de género también implica la interculturalidad y por ahí también la interseccionalidad, ¿no? Que habrá que poner especial cuidado en esos ámbitos y sobre todo individualizar. A veces tengo la percepción de que como sociedad todavía nos toca un poco de trabajo dividir o diferenciar lo que es equidad con lo que es igualdad. A veces pensamos que es lo mismo y que entonces no hay como esta diferencia. Me gustaría que nos hicieran como esa diferenciación entre ambos términos como para tenerlo mucho más claro. Sí, pues la igualdad, bueno, me gusta a mí un ejemplo que tomamos desde el CIEG, que es como pues dos personas que tienen diferente estatura, digamos, y quieren ver un partido de fútbol y están desde atrás, o sea, no tuvieron acceso, pero a través de banquitos sería posible darles acceso. Entonces, si es un niño y es más bajito, pues él va a necesitar, no sé, quizás 2 banquitos, y si es un adulto y pues obviamente tiene más estatura, necesita un banquito, ¿no? Entonces, darle lo que necesita a cada uno de ellos sería aplicar la equidad. Y la igualdad sería tratarlos de la misma manera, darle un banquito a cada uno y ya que cada uno pues viera el partido de la forma que pudiera, ¿no? Entonces la equidad se trata de estas herramientas que se proporcionan para que las personas puedan acceder a las mismas oportunidades, pero de diferente forma o conforme a sus necesidades, ¿no? Especiales. Y la igualdad sería pues tratarlos a todos por igual y ya ver de qué forma. Entonces, para mí la equidad pues es un concepto mucho más adecuado, ¿no? Y algo más útil para que todos podamos acceder, porque así visibilizamos a las personas pues que tienen capacidades o necesidades o ciertas circunstancias diferentes, por ejemplo, pues las personas que cuenten con alguna discapacidad
o los adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería darle a cada quien lo que correspondería o lo que le ayudaría conforme a lo que necesita. Ok. ¿Y para ser equitativos necesitamos ser igualitarios primero? Mira, creo que para hablar de equidad, algo que nos asusta mucho es hablar de diferencias. Entonces, para lograr identificar o lograr aplicar una equidad de la forma correcta, es primero hablar de las diferencias y de las distintas capacidades que tenemos cada quien. O sea, no se trata de que uno sea más o uno sea menos, simplemente pues tenemos necesidades completamente distintas, incluso de día a día tienes necesidades distintas. Entonces, hablar de esas diferencias nos ayuda a dar un trato equitativo y ver en qué punto necesitas la equidad y en qué punto necesitas la igualdad, porque pues obviamente no se aplica de la misma forma y no se aplica en los mismos conceptos o en las mismas situaciones. Entonces, creo que una parte bien importante es aprender a hablar de diferencias, viendo las diferencias no como algo negativo, sino como lo que son diferencias y no debería de ser malo o ser como un tema un poquito tabú el hablar de soy diferente o necesito tal vez algo distinto a lo que a los demás les están diciendo o dando. Ajá. Y tal vez diferencias que pueden fortalecer mis áreas de oportunidad, ¿no? A lo mejor lejos de verlo como lo que decías, es más o es menos, ¿no? Simplemente lo que tú tienes puede coadyuvar a mejorar lo que a mí me falta y viceversa. Y tal vez entrar en un entorno social más equitativo, ¿no? Ok, sí. Bueno, retomando un poco este tema en cuestión de la institución, ¿cómo vamos? ¿Cuál es el avance en el que estamos trabajando como institución? Y bueno, todo lo que sigue viniendo por delante. Yo me parece que muchos retos como cada año, ¿no? Cada ciclo. Se ha trabajado desde hace años, yo diría décadas, desde el 2012 que inició el comité. En cada año en diferentes aspectos, seguimos trabajando en la difusión, en la capacitación, en la vinculación, ¿no? Porque nos parece muy importante que el primer paso es difundir la información, para que esta información pueda apropiarse, ahora sí que por todos los integrantes de la comunidad universitaria y después, entonces sí, poder acceder a estas reflexiones y llevarlo a cabo en la práctica. Entonces seguimos con cursos, con talleres, con vinculaciones y con la celebración de eventos como sería el próximo 8 de marzo o como el pasado 25 de noviembre, donde la idea es primero visibilizar, ¿no? Dar como este contexto, porque aunque no lo creamos todavía falta saber qué sucede en esas fechas. Y después como hacer equipos, integrarse, que haya colaboraciones en todos los niveles, o sea, hablando desde las direcciones, departamentos, estudiantes, incluso los padres y madres de las y los alumnos, o sea, es la comunidad, somos todos, ¿no? Somos todos, es correcto. Bueno, pues ahorita vamos a continuar platicando de esto porque me voy a quedar con esa parte de la comunidad somos todos y cómo nos toca participar, aunque no estemos directamente relacionados con la universidad. Pero antes de eso vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a regresar en su programa de Matrioscas. No se vayan. Inicia espacio publicitario. En 2025 seguimos impulsando la educación como un derecho, no un privilegio. Por eso estamos construyendo 17 bachilleratos tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, para que más de 19,000 jóvenes tengan más opciones. 204 aulas nuevas con espacios para aprender robótica, aeronáutica y mucho más. Con más obras, garantizamos la educación pública, gratuita y de calidad. Gobierno de México. Por primera vez, la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con una licenciatura 100% virtual. Estamos abriendo el camino hacia más programas en línea e híbridos para llegar a más estudiantes donde quiera que estén. Juntos construimos una universidad más flexible, moderna e incluyente. La U es la fuerza de lo que somos todos juntos. En UA TV estás viendo. Desnudar el corazón, quitar capa por capa y sentirme vulnerable, no es fácil. Pero este proceso de exposición me ha fortalecido
y me permite hoy valorar la importancia de hacer que se escuche la voz de tu emoción. La Voz de tu Emoción Podcast. Síguenos en Spotify, Radio UAA 94.5 FM. Este domingo en la Hora Nacional me acompaña Arturo Reyes y hablaremos de las expectativas deportivas de Aguascalientes para 2026. Hablaremos también del noble oficio de la sastrería y sus grandes representantes en Aguascalientes. Y también iremos a Rincón de Romos, que está de fiesta. No te lo pierdas este domingo en Aguascalientes en la Hora Nacional. Y termina espacio publicitario. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en el programa de Matrioscas, en este segundo programa del año titulado Fortalezcamos la equidad en la comunidad universitaria. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Tenemos nuestras vías telefónicas abiertas en el 910-9260 o también que nos sintonicen por redes sociales a través de UAA TV. Pues continuamos con nuestro tema. Vamos a ver esto que nos prepara la producción. Parece necesario impulsar un enfoque de inclusión que reconozca las necesidades de la población y también la riqueza de la diversidad sociocultural para los procesos educativos. La realidad es que actualmente arriban a la universidad juventudes diversas, con perfiles y necesidades muy disímiles. Atender tal diversidad demanda la transformación de la cultura institucional hacia la inclusión. Pues justamente hablando de esta diversidad y de cómo la institución necesita atender todos estos diferentes personalidades, diferentes culturas, entornos sociales, todo lo que llega aquí a la institución que nos toca adaptarnos para entonces tener una comunidad de aprendizaje, una comunidad universitaria en donde estemos todos inmersos. Y ahorita antes de la pausa hablábamos justamente de cómo se necesita el apoyo también de la gente, de la familia, de los cercanos a nuestra comunidad, ¿sí? ¿Cómo fusionamos esto? Pues yo diría que es muy importante, justo como mencionaba, pues evaluar o de alguna forma ser conscientes de cómo nuestro entorno muchas veces puede afectar o beneficiarnos, ¿no? Entonces, pues justo en los trabajos o en los esfuerzos que hacemos para lograr una comunidad mucho más equitativa y pues más que nada en cuestión de equidad de género, pues también es importante revisar que si quizás estamos en una institución que la verdad pues tiene muchas oportunidades para nosotros como jóvenes, también como trabajadores y trabajadoras, quizás llegando a casa si hay un problema que emocionalmente o algún problema económico o algo que afecte nuestro rendimiento dentro de la comunidad universitaria, pues también saber cómo pedir ayuda y cómo pues formar estas redes de apoyo entre nosotras y nosotros, ¿no? Entonces también la universidad pues nos ofrece atención psicológica gratuita, muchos deportes o actividades o cursos extracurriculares que nos pueden ayudar pues a formarnos más allá de lo académico. Entonces justamente es como evaluar que también el entorno tiene mucho que ver con nuestra personalidad, con nuestras emociones o con la forma en la que podemos sentirnos día a día y pues así, pues sí, construir un entorno social mucho más equitativo y pues más beneficioso para todos y todos a partir de estos focos rojos que a veces podemos ver y ayudarnos pues entre nosotras y nosotros para que si vemos que otra persona tiene un problema quizás fuera de la universidad, pues dentro de nuestras capacidades y nuestras posibilidades, pues siempre apoyarle, ¿no? Daniela, tú como estudiante y al mantenerte la mayor parte del día en ese entorno, ¿tú cómo ves a tus compañeros, a los demás estudiantes? ¿Crees que sí tienen este tema en el radar? ¿Crees que sí se alcanzan a dar cuenta de lo que la institución les ofrece? ¿O habrá quienes todavía no tienen idea y no saben a dónde acercarse? Sí. Pues muchas veces sí hay algo de desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Universitarios, el Comité para la Equidad de Género, no siempre han sido muy conocidos, pero tratamos justo de dar esta difusión
Y sí, entre mis compañeros la verdad sí llega a haber ciertas dudas de, bueno, tengo esta situación, ¿a qué departamento, a qué dirección puedo acudir? ¿Quién me puede ayudar? Entonces sí hay como que este miedo de no saber a dónde, pero siento que siempre hay las herramientas necesarias. Lo que he visto, mayormente mis compañeros nos informamos a través de las cuentas de redes sociales, ¿no?, de la universidad. Entonces ahí nos llegan pues los eventos culturales, las fechas de pago, de control escolar, etcétera. Entonces sí siento que hay algo de desinformación a veces, pero hace falta como justo pues adentrarnos a la página de la universidad, a las redes sociales, y entre nosotros mismos, si conocemos algún área que puede ser beneficiosa para otro compañero o compañero, pues ya le decimos, mira, ve a tal, o aquí en Defensoría puedes tratar este asunto que traes, o pues en asesoría psicológica, etcétera, ¿no? Entonces sí siento que ya estamos como que, pues a medida de que vamos pasando de semestre, vamos conociendo mucho más nuestra universidad, porque pues sabemos que de nuevo ingreso es como, todo nos parece pues obviamente nuevo, y pues sí nos da algo de miedo acercarnos o acudir a ciertas áreas, pero ya conforme va pasando el tiempo creo que pues sí es de muy buena ayuda todo el apoyo que hay también del personal administrativo que nos recibe, que nos ayuda y que nos orienta desde que llegamos. Ok, excelente. Maestra Ruth, tal vez en este tema nos hace falta como comunidad, como personal administrativo y docente, hacer un trabajo más colaborativo con ustedes. Creo que la universidad brinda muchas capacitaciones. Todo el tiempo estamos capacitándonos, todo el tiempo tenemos cursos, conferencias, pláticas. Somos una universidad como muy movida en ese sentido. Pero creo que más allá de participar únicamente es, no solo lo escuches, o sea, analízalo. No te lo quedes solo como es información que me dan y otra vez me están hablando de equidad y otra vez me están hablando de interculturalidad y otra vez me están hablando de los mismos temas. ¿Qué puedo hacer? O sea, no nada más dentro de mi espacio laboral, como mencionas, o sea, llévatelo a tu casa, ¿sabes? No sirve, o bueno, sí sirve claramente, es un pequeño avance, que lo hagas en tu área laboral, pero ¿qué pasa si lo llevas a tu entorno familiar, a tu entorno de pareja, con tus amigos, y empiezas como a tratar de llevarte estos conocimientos hacia otro lado? O a lo mejor no entendí todo el tema, o la mitad del tema me aburrió porque está muy técnico el asunto, pero bueno, a lo mejor una pregunta y me empiezo a cuestionar cosas, creo que ese es el punto. O sea, empezar a cuestionarnos personalmente y empezar a llevárnoslo a nuestra vida diaria, no nada más en nuestra área laboral, sino en tu vida, para que en tu área laboral sea un simple día como otro, no tengas que actuar que estás portándote bien o estás dentro de, sino que lo hagas porque así es. Al llevárnoslo, nos dice, con tus amigos, a la familia y todo. Creo que hay un tema con el que a veces nos enfrentamos, que traemos nosotros como el tema aquí, pero cuando llegamos a ese otro entorno, no están igual de capacitados, ni han recibido los mismos cursos, ni conocen el tema igual. Entonces sentimos que al querer tratar el tema se nos rebota. ¿Cuáles son las estrategias que podemos emplear o cómo podemos hacer para poner a esas otras personas en el mismo canal que nosotros? Porque a veces eso tal vez puede acabar en desgano, como decir, no, pues es que yo qué gano si aquí en la casa dicen que eso qué, ¿no? A lo mejor, no sé, tal vez porque convivimos con otras generaciones. ¿Cómo podría ser esta dinámica para que lo logremos? Me parece que en casa la comunicación es muy importante en el entorno familiar, o sea, lo que yo voy viviendo, estas capacitaciones, estas vivencias, experiencias, conocimientos, quizá compartirlas con los que están en mi familia, ¿no? En mi casa o en mi espacio cercano, de tal manera que a lo mejor a la primera no funciona, como bien dices, ¿no, Betty? Pero la constancia y sobre todo el llevarlo a través de la práctica, lo decía la maestra Angie, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo me lo llevo a la práctica? Pues entonces eso se hace un modelaje, vamos a pensar para los hijos o hijas, alumnas, alumnos, pero también para quien está a mi alrededor. Incluso si yo voy fuera de la universidad a un autoservicio, el practicarlo, o sea, el de verdad tener ese valor, porque justamente no es que me vean, no es que me observen, un valor se introyecta, es cuando ya somos capaces de hacerlo simplemente porque nos gusta, porque lo entendemos y concordamos con esa idea. Entonces, me parece que hay, lo diría en 3 pasos, ¿no? El compartir, el modelaje, que también es muy importante, y las retroalimentaciones, que tampoco debemos de imponer. Me parece que un tema es la reflexión y es el invitar
a otro modelo cultural, en este caso, que sería pues pacífico, ¿no? Que el dialógico y armónico. Ok. Hablábamos ahorita en la cápsula que veíamos hace unos minutos sobre esta diversidad que existe. Me gustaría que, y ya en 2 ocasiones ustedes mencionaron el término interculturalidad, me gustaría que pudieran explicarnos qué es la interculturalidad y cómo se trabaja también a través de la diversidad. Es que son temas que van muy ligados, ¿no? La interculturalidad implica que, vamos a decir, en México pues es una nación pluricultural y así lo marca de hecho nuestra Constitución, pero además vemos que también hay ingresos de extranjeros y todos tenemos, vamos a decirlo así, una cultura diferente. Tenemos formas de actuar, de ser, de vivir, de las experiencias. ¿Cómo integrar todo esto reconociendo esas diferencias? Me parece que lo que mencionaba también la maestra Angie y Belém, ¿no? Tiene que ver que nos asustan a veces las diferencias, sea cual sea, en el idioma, en la forma de vestir, en la forma de actuar, etcétera, etcétera, o de percibirme. Sin embargo, cuando reconozco esas diferencias en la otra persona, realmente hablo de este derecho humano y la dignidad que tiene la otra. No quiero que seas igual a mí, sin embargo, puedo no estar de acuerdo, pero te respeto. Y de alguna manera aprendo y voy teniendo un bagaje de manera que se vaya integrando estas piezas, recordando que los seres humanos, si bien tendemos o legalmente vamos a la igualdad, somos diferentes y únicos. Y entonces reconocer estas diferencias, asumirlas y sobre todo integrarlas y decir, bueno, es que a mí yo puedo ser ciertas características o cierta cultura, pero no pasa nada si yo hablo con otra persona. Aprendo, no puedo no estar de acuerdo, pero compartimos. De manera que institucionalmente lo que tratamos es justamente eso, o sea, tratar desde la base o el piso de la dignidad humana, respetando derechos humanos, pero también esta integridad a la personalidad, al libre desarrollo de esta y escuchando. Me parece que una herramienta muy importante es escuchar al o a la otra verdaderamente, ¿no? O sea, con atención, con ganas y entender cómo esa posición que está y decir, bueno, pues está decidiendo esta persona. En este sentido, pues se va haciendo colaboraciones y se va integrando en lugar de excluir, por eso hablamos de inclusión y que desde la misma ley de educación superior también tenemos que observar, ¿no? Estas cosas, la inclusión, la interculturalidad, la equidad de género, la no violencia, para que esta sociedad se fortalezca. Excelente. Ahorita que mencionaba eso de justamente esta diversidad y bueno, este fortalecimiento que tenemos que seguir haciendo. Voy a regresar después de la pausa con Belén, que le quiero hacer una pregunta muy precisa, pero nos tenemos que ir a una pausa, pero ahorita regresamos a su programa de Matrioscas, no se vaya. Inicia espacio publicitario. ¿Quieres escuchar algo diferente? Temas culturales, música, análisis, el lugar donde todas las voces se proyectan, temas de actualidad y lo último en noticias. Todo lo que buscas en un mismo lugar. Tú ya nos conoces. Sintoniza y descubre un nuevo mundo. Radio UAA 94.5 FM. De todo y para todos. Noticias 360. Los puntos de vista y la visión de nuestros expertos en los temas que nos interesan. La información desde todos los ángulos. Más cobertura, más ágil, más cerca de ti. Noticias 360. Una visión más completa desde la UA. En UA TV estás viendo. Desnudar el corazón, quitar capa por capa y sentirme vulnerable, no es fácil. Pero este proceso de exposición me ha fortalecido y me permite hoy valorar la importancia de hacer que se escuche la voz de tu emoción. La Voz de tu Emoción Podcast. Síguenos en Spotify, Radio UAA 94.5 FM.
El Honorable Consejo Universitario te invita al tercer informe rectoral de la doctora en Administración Sandra Yesenia Pinzón Castro, así como a la toma de protesta del maestro Juan Carlos Arredondo Hernández para el periodo 2026-2028. Acompáñanos el jueves 15 de enero a las 9 horas en el Salón Universitario de Usos Múltiples o sigue la transmisión en vivo a través de los medios de difusión oficiales de la institución. Y termina espacio publicitario. Muchas gracias por continuar. Nosotros también queremos agradecer a la red TAL, Televisiones de América Latina, que a través de sus diferentes señales nos sintonizan. Muchas gracias, les mandamos saludos desde aquí de Aguascalientes, específicamente de la Universidad Autónoma. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema el día de hoy, fortalezcamos la equidad en la comunidad universitaria. Vamos a ver esta cápsula. El derecho a la educación trasciende el mero hecho del acceso, ya que exige que ésta sea de calidad y logre que todas las personas desarrollen al máximo sus múltiples talentos y capacidades sin que sus diferencias sociales, étnicas, religiosas, culturales, de género u otras constituyan una barrera para el desarrollo de su aprendizaje. Implica pensar una educación distribuida de manera tal que favorezca una sociedad más equitativa y apegada al ideal de justicia. Pues ya estamos de regreso. Hablamos ahorita también del derecho a la educación. Estamos nosotros en una institución educativa, de educación superior, en donde se está trabajando tema de equidad, igualdad, cultura de paz, una institución completamente comprometida con la sociedad, en donde nos interesa, nos importa generar comunidades sanas, generar profesionistas que el día de mañana vayan y apliquen todo lo aprendido, no nada más en su perfil de egreso, sino en el área humana, porque al final estamos formando humanos y que van y se desarrollan y se proyectan en la sociedad desde diferentes entornos, y pues todo nace de este derecho a la educación que se tiene, y tú ahorita lo estás ejerciendo al ser estudiante de la carrera de Derecho. Y la pregunta que me quedó en pausa antes de que nos fuéramos al corte, yo te quiero preguntar, hablamos mucho de esta manera en la que se está desarrollando la equidad, la igualdad, la diversidad. ¿Tú cómo te sientes en tu generación con respecto a esto? ¿Para ustedes les resulta más fácil? Porque yo pienso en generaciones ya más avanzadas que tú, como yo, por ejemplo. Yo me acuerdo que era un tema, porque sí, incluso, no sé, lo voy a mencionar así, con todo respeto lo hago, el que veías, por ejemplo, a alguna persona con una discapacidad, o con una forma de vestirse diferente, o con una forma de hablar distinta a lo que la sociedad marcaba, pues era como, ¿no? Y yo desde mi percepción, veo a los jóvenes de tu edad que están como tan relajados en el tema, como que para ustedes ya no significa algo que no pueda verse, observarse, escucharse, pero no sé si estoy en lo correcto. ¿Tú cómo te sientes en esto? Sí, pues yo diría que no es tanto que sea más fácil, sino que siempre ha sido necesario, y esta generación se dio cuenta de esa necesidad y está haciendo algo para cambiarlo, ¿no? Entonces, quizás antes estaba más normalizado, o pues sí era más común ver ciertas conductas discriminatorias justo hacia estas personas pues diferentes a lo que comúnmente se creía que era lo correcto socialmente, pero esto no quería decir que fuera bueno, ¿no? Discriminar, o que fuera bueno pues justo no aceptar estas diferencias y no incluirlos. Más bien estaba normalizado, ¿no? El no hacerlo. Entonces, ahora no es que sea fácil, quizás a veces sí llegue a ser complejo, más que nada en la diferencia de generaciones, ¿no? Para, pues sí, entender que tenemos una diferencia de pensamientos, pero vemos que es necesario para todas y todos, o sea, para nuestros familiares, amigos, compañeras y compañeros de trabajo. No es fácil pasar por estas situaciones en las que no podamos acceder a los mismos derechos, o en las que, si bien ya accedimos, pero por ser mujer o por tener algún otro pues sí, rasgo, se nos discrimine, o sea
más complejo que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Entonces yo creo que, bueno, para mí sería difícil hablar en nombre de todos los jóvenes porque tenemos pues distintas áreas o distintos márgenes de pensamiento, pero yo sí diría que siempre ha sido necesario y yo pienso que hasta las juventudes en otras épocas ya tenían estas ideas, pero quizás era mucho más difícil expresarlas o no había los medios suficientes para hacerlo o había mucha más censura o mucho más pues pensamiento de qué dirá mi familia si les digo esto o si me paro y exijo estos derechos. Sin embargo, siento que es algo que no solamente en esta generación se pensó, ya viene desde hace mucho pues esta lucha o este trabajo conjunto, pero en mi generación sí es mucho más visible pues a través de los medios, a través de redes sociales, etcétera. Entonces, pues yo diría que siempre ha estado presente, pero ahora es más visible. Ok, excelente, muchas gracias. Maestra Angie, y en este sentido, que usted se convierta en el primer contacto justamente ahí en el área en la que ustedes están, ¿cómo ve a los jóvenes? ¿Cómo ve este desarrollo de ellos, esta facilidad que tienen, esta confianza que sienten para acercarse y dar a notar lo que necesitan? Creo que puede generar un choque, porque justamente existimos generaciones, me voy a incluir un poquito, que no estamos acostumbrados a justamente el que se quejen. Es como, ¿por qué se quejan? ¿Por qué exigen? ¿Por qué piden? ¿Por qué no simplemente lo hacen? O sea, no. ¿Por qué? Porque ya están más acostumbrados justamente a tener estos temas sobre la mesa, no tienen miedo de hablarlos, no tienen miedo de confrontarnos, de decirnos, ¿sabes qué? Estás haciendo esto así y así y así. Y muchas veces, o sea, creo que también una ventaja que tienen es que les llega información de 1000 lugares, entonces ya no nada más se quedan con lo que se les brinda aquí, sino a veces justamente la capacitación o los capacitadores les pasa que llegan y tratan de capacitar y se topan con, no, pero es que yo vi que es esto y que pasa esto. Entonces creo que más allá de que lo hagan desde un queja, lo hacen desde un conocimiento y está bien padre. Cuando, como primer contacto, cuando te enfrentas justo a esto de, oye, tal vez no lo había pensado, tal vez no me había dado cuenta yo tampoco de esta parte, y el hecho de que tú como estudiante tengas como la fortaleza, porque a fin de cuentas acercarte a Defensoría, tratamos de hacerles un proceso simple, sencillo, lo más armonioso y acompañado posible, pero pues sí implica voy a tomar la fortaleza de acercarme y decir que algo está pasando, que algo no está bien. Entonces me parece que los estudiantes actualmente son muy fuertes en ese sentido. O sea, se atreven muchísimo, son muy valientes, lo hablan y se defienden con puntos que son. Ajá. ¿Y cuáles son como sus principales preocupaciones? La gran mayoría, fíjate que es recibir una educación que sea a lo que se les prometió o a lo que dicen que es. O sea, a veces tal vez no se sienten completamente satisfechos, pero es porque a lo mejor, justo como mencionaba la maestra Vanessa, hay un choque de comunicación. A lo mejor no logramos comunicarnos de la forma correcta o utilizando el lenguaje correcto hacia el estudiante. Y no es que la educación no alcance o que no nos alcancen los conocimientos, es que a lo mejor hay una barrera de comunicación entre el docente y el alumno muchas veces, o entre el administrativo y el alumno, justamente también por esta brecha generacional. O sea, y es más la comunicación, porque muchos conflictos se resuelven con esto, no te había entendido. Muchas gracias por explicarme, no te había entendido, esta es mi queja y ya, o sea, se aclaró todo el asunto y listo. Pero muchas veces pasa eso, que es un comunicar que se torció la información, que no llegó de la forma correcta, y es la gran mayoría de las veces lo que ocurre. Ok. Maestra, ¿y cómo podemos hacer? Ahorita la maestra Angie nos mencionaba de ese choque, ¿no? De que llegan ellos de una forma y a lo mejor uno no espera eso. ¿Qué hago yo? Yo como generación ya, o como adulto responsable, ¿qué hago yo cuando recibo esa información? Porque a lo mejor yo puedo decir, no es así. Y ahí se acabó mi tema, no el de esa persona. ¿Qué me toca hacer a mí para entonces realmente generar ese parámetro de comunicación? Me parece que en primer punto la empatía, o sea, como el ponerme en el lugar del otro, porque ciertamente en nuestras generaciones fue como un poco diferente incluso en materia
educativa, ¿no? Pero cuando se tiene la información, pues tienes esta posibilidad de acudir a la instancia correspondiente, de acercarte, porque conoces tus derechos. Lo cierto también es que con el paso de los años se han reconocido, como fue lo del 2011, derechos humanos que antes aparecían dentro de nuestra Constitución como garantías individuales. Entonces, cuando se le da el peso de derechos humanos en el 2011 y de ahí para acá se comienza como a situar derechos que no se mencionaban, no es que no estuvieran, sino que no se mencionaban específicamente, se va generando esta información y pues las redes sociales, internet y todo, ha proveído de esta información y de que ahora tengamos juventudes más informadas que a lo mejor en nuestros momentos que no existía como esos medios de comunicación, ¿no? Y en la cuestión que nos toca, me parece que con esta brecha generacional es repensar como estas creencias que vamos teniendo y reflexionar y modificar en su caso, porque pues nadie puede obligar a otra persona a que piense o que haga algún cambio, pero sí la reflexión, decir, has visto la posibilidad de, y justamente la empatía nos da esa reflexión, porque cuando yo estoy en mi sitio a lo mejor digo, tengo la razón, que es lo que sucede en los conflictos, y no quiero moverme de acá, pero si me cambio a tu silla o a ese lado donde tú estás, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás percibiendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? Y justamente estas barreras de comunicación, porque siempre comunicamos, ¿no? Pero las barreras implican que preguntemos. A veces da miedo el preguntar, oye, no te estoy entendiendo, o ¿qué es lo que me quieres decir con esto? A veces lo tomamos y desde mi marco contextual lo analizo, lo reflexiono y reacciono, pero si no te pregunto, a lo mejor algo que puede escalar a gran nivel, con una pregunta de, oye, ¿me podrías volver a explicar? Se resolvería. Entonces, me parece, la empatía, la paciencia, el diálogo y provocar, porque a veces es provocar esta comunicación o evitar en lo posible las fallas a la comunicación. Me encanta porque empezamos hablando de cómo fortalecer la equidad en una comunidad universitaria y lo que estamos desmenuzando lleno de valores y características que debemos de tener presentes todos los días. Ahorita usted las mencionó y más las que hemos estado mencionando, esa empatía, esa resiliencia, ese diálogo, esa comunicación, ese respeto por los valores, la diversidad, y creo que son temas que creo que nos han venido a hacer, justo la palabra que usó la maestra Angie me parece muy precisa, hacer ese choque de, a ver, espérate, ¿de qué me estás hablando y por qué yo tengo que aceptar todo esto que ahora se presenta socialmente? Yo creo que pudiéramos tener un cambio muy importante si en lo individual nos diéramos cuenta de todos los beneficios que nos trae, la consecuencia que tiene aceptar todo esto, porque ahorita que hablaba yo pensaba todas las disputas que nos evitaríamos entre dos entes, ¿no? El que yo acepte que tú eres así, que tú aceptes que yo soy así y que nos respetemos de tal manera que entonces en lugar de estar en una lucha diaria constante, en todos nuestros entornos, el compañero de clase que me cae mal, el maestro que es bien sangrón, mi compañero de trabajo que me hace batallar, el primo que me cae bien gordo y que siempre dice cosas sin sentido en la familia, como toda esa parte en la que nos evitaríamos tantos conflictos y aprendiéramos todos estos elementos, creo yo. Bueno, lo voy a dejar aquí en la pausa, ahorita regresamos, vamos a ir a un corte. No se vaya, siga con nosotros en Matrioscas, regresamos. Inicia espacio publicitario. Queso asadero La Posta, elaborado con leche 100% de vaca, el ingrediente secreto para un verdadero sabor tradicional. Sin conservadores, sin sustitutos, garantía de calidad desde su origen.
Disfruta el sabor verdadero del queso asadero La Posta. La Universidad Autónoma de Aguascalientes crece. 64 licenciaturas e ingenierías. 23 maestrías. 14 doctorados. 3 nuevas especialidades. 3 opciones de bachillerato. Con más de 21,000 estudiantes y más de 90,000 egresados. Somos la comunidad educativa más grande del estado. Somos UA. Conoce nuestra oferta educativa en uaa.mx. En UAA TV estás viendo. ¿Te sientes abrumado? ¿Confundido? No estás solo. Entremente, el programa que estabas esperando llega para iluminar el camino hacia tu bienestar mental. Este domingo en la Hora Nacional me acompaña Arturo Reyes y hablaremos de las expectativas deportivas de Aguascalientes para 2026. Hablaremos también del noble oficio de la sastrería y sus grandes representantes en Aguascalientes. Y también iremos a Rincón de Romos, que está de fiesta. No te lo pierdas este domingo en Aguascalientes en la Hora Nacional. Y termina espacio publicitario. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya estamos casi por finalizar este programa de Matrioscas con el tema Fortalezcamos la equidad en la comunidad universitaria. Les recuerdo nuestros teléfonos 910-9260 y también para quien quiera vernos a través de redes sociales puede hacerlo a través de UAA TV por Facebook o por Instagram. Pues bueno, continuamos con este tema. Vamos a ver la siguiente cápsula. La educación igualitaria en las universidades no solo busca que todos los estudiantes tengan acceso a una formación de calidad, sino que también pretende crear un entorno donde se respete y valore la diversidad. Este tipo de educación es esencial para reducir las desigualdades y preparar a los futuros profesionales para enfrentar los desafíos de una sociedad cada vez más diversa y compleja. Muy bien, pues estamos de regreso y nos quedamos con un tema. Esta parte en la que yo mencionaba cómo nos facilitaríamos muchas cosas si estos temas los trajéramos aquí, como tal vez traemos el celular a la mano al instante y pendientes de las redes sociales. Si estos temas también los trajéramos todos aquí a la mano, nos evitaríamos pues conflictos, problemas innecesarios y viviríamos tal vez más tranquilos. ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Bueno, yo al menos sí, en lo personal sí lo creo y me parece que vayan, todo es perfectible y todo es un avance y evolución, pero sí es muy factible. Incluso cuando uno empieza a probar ciertas herramientas de comunicación como el preguntar, que hablábamos hace un rato, se ven los efectos, ¿no? en el cambio de las relaciones, porque obviamente hay un entendimiento mayor, por ejemplo ese. Claro, el evitar también el suponer, ¿no? Porque las suposiciones nos llevan al no diálogo. Entonces yo supongo lo que tú crees, lo que tú piensas o lo que tú querías hacer conmigo cuando ni siquiera era tu tema y tan fácil que es generar esa comunicación en donde yo te entiendo, ahora sí comprendo, ahora sí me pongo en tu silla, como lo mencionó maestra, y podemos trabajar de una manera muy distinta. Y lo mencionábamos en un principio, nos toca a todos. A todos. Y volviendo al tema de la comunidad universitaria, de la institución en específico, pues nos toca a todos seguir trabajando en esto, porque si bien es un trabajo que lleva mucho tiempo haciéndose, ustedes más que nadie detectan cuáles son las áreas de oportunidad que seguimos teniendo todos. Sí, pues realmente la Defensoría como tal y el Comité para la Equidad de Género atendemos a todas las direcciones y a todos los centros de la universidad, ya sea a través de, pues como decíamos, capacitación, a través de ciertas pláticas, las bienvenidas a los estudiantes de nuevo ingreso, pues claramente las personas que acuden a Defensoría por alguna situación, entonces pues sí se trata de dar esta atención pues a toda la comunidad universitaria y que se difunda más que nada. Entonces pues como decías tú, no solo tener la información sino aplicarla día a día y que se haga más que nada un hábito.
¿Cómo hago para tener esa capacitación? Por ejemplo, las diferentes áreas aquí. ¿La pido? ¿Ustedes la programan? ¿Cómo funciona? Pues en el caso de, por ejemplo, administrativos, en ESIMA, en la parte de capacitación, siempre aparecen los cursos que hay disponibles cada año. Entonces, como trabajadores de la universidad, tenemos que tomar capacitación constante y ya pues ahí nos da la opción de escoger cuál curso queremos y la Defensoría ahí sube la información del curso, las fechas, los temas que se van a tratar y ya ahí pues tenemos la opción de inscribirnos. Como estudiantes pues tenemos el curso de formación humanista sobre derechos humanos, género y medio ambiente. También pues es a través de CIMA la inscripción y pues eso es para liberar los créditos de formación humanista que también como estudiantes pues tenemos que seguir formándonos y seguir conociendo estos temas tan importantes. Como docentes también pues impartimos estas capacitaciones a través del DEFA, que es el Departamento de Formación Académica y de Formación a Docentes. Y pues ahí igual pues son casi que tocamos los mismos temas, pero a través de distintos enfoques, conforme a la necesidad de cada grupo al que le impartimos estos cursos, ¿no? Entonces, pues la maestra Vanessa ya ha impartido, por ejemplo, a los compañeros de vigilancia, actualmente se está impartiendo un curso y pues se tocan distintos temas para justo trabajar en la cultura de paz, en equidad, en derechos humanos, no solamente en su área de trabajo, sino en su día a día y pues poder pues difundir estos conocimientos, ¿no? En toda la comunidad universitaria. También a través de nuestras redes sociales subimos las convocatorias y es ahí donde pues también en la campaña del 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres es donde tenemos muchas actividades que normalmente están abiertas a todo público, no tienen costo alguno y pues igual es para difundir todo esto. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, una vez que se hace esta difusión, entonces ya se tocan esas áreas sensibles como para que la gente diga, ahí a donde yo pueda ir a cuestionar, a quejarme, a quitarme la duda de algo y entonces es en donde pasan contigo. Ajá. Sí, se acercan a la oficina, se les da la atención, se les explica cómo sería el procedimiento, si somos competentes o no somos competentes. Eso es muy importante. Pero en caso de no serlo, no los votamos así como de vete ya de la oficina. No, los acompañamos al área correcta, a la instancia externa en caso de ser necesario. Se les sacan citas con jefes de departamento, con decanos, con direcciones, dependiendo del área a la cual tienen que acercarse, porque tenemos áreas para todo, ¿no te has dado cuenta de eso? Sí, tenemos 1000 áreas, entonces a veces la gente no sabe a dónde acercarse, incluso externos llegan a la oficina preguntando por cómo inscribirse, entonces es simplemente canalizar y simplemente brindar un espacio seguro para que cuestiones lo que gustes cuestionar, aunque sea qué licenciatura quiero cursar, puedes hacerlo sin ningún problema. ¿Te resulta fácil o difícil dar ese acompañamiento? Es único. Somos seres muy individuales, entonces hay casos que son fáciles, simples, sencillos y hay cosas más complicadas, como tratar de explicar la estructura, que estamos dentro de la universidad, la conocemos perfecto, pero a veces cuando entras de golpe a esta gran comunidad, justamente te topas con un montón de oportunidades, con un montón de cosas, que a veces es bien difícil organizarlo en tu cabecita de hacia dónde me dirijo, hacia dónde camino, hacia dónde voy. Entonces ahí es como un poquito complicado tratar de explicar la estructura que formamos todos nosotros. Claro. Y luego viene el trabajo de usted, maestra, el representar al comité, en donde supongo que también es una labor muy amplia. Sí, primero entender que el comité no soy solo yo, sino son integrantes de cada dirección, de cada centro académico y también de las asociaciones. Y nos reunimos mensualmente, tratamos algunos temas, incluso cuestiones de formación, en cuestión de equidad, de derechos humanos, de reglamentos, de gestión emocional, resolución de conflictos. O sea, son temas muy variados que justamente para tener ese piso que comentabas, Betty, o sea, como decir, la información que a veces no la tengo y que me puede llegar a chocar, ¿no? Lo que hablábamos. Y posterior a esto, pues atender las necesidades de capacitación, de difusión y de vinculación de quien nos lo solicite, pero también en ocasiones nosotros buscamos, ¿no? Como estos acercamientos a los centros, a las direcciones y a las asociaciones, pero yo creo que mayormente a los centros, ¿no? En las bienvenidas, en las cuestiones de tutorías o en esas horas de tutorías, la comunicación con tutoras y tutores es importante para hacer llegar estos temas, porque
los estudiantes y las estudiantes tienen cierto horario. Entonces, también es, dentro de esta educación de calidad se deben de garantizar pues los horarios y los temas se deben de cumplir. Entonces, buscar estos espacios para efectivamente llegar a las y los estudiantes universitarios. Pues es una labor muy grande porque aparte la tienen muy bien segmentada, de tal manera que van sabiendo por dónde empiezo y hasta dónde abarco. El impacto que tiene además en una institución tan grande, con miles de estudiantes, somos pues, la comunidad, la institución educativa más grande que existe en el estado y la región. Entonces esto, pues el atender a través además de tantas personas, de tantos departamentos, de este vínculo que se tiene que fortalecer internamente para que yo sé dónde me toca y dónde ya pasas a la siguiente ventanilla, pero el punto es resolverte, a ti que te acercaste, ¿cierto? Si no mandarlos a ya, bueno, aquí no se pudo ni modo. Bueno, pues ya antes de terminar me gustaría que cada una de ustedes concluyera finalmente cómo podemos seguir fortaleciendo, de manera muy breve, cómo podemos seguir fortaleciendo esta equidad en nuestra institución. Pues a mí me gustaría pues invitarles a participar en todos los eventos que organizamos, a difundir la información como lo estuvimos comentando a lo largo del programa, que no solo se quede pues en lo que aprendimos nosotros, sino que otras personas puedan llegar a estos conocimientos y pues valorar todas las oportunidades que nos brinda esta institución para justo poder ayudar a los demás y a las demás, ¿no? Como profesionistas, pues ejercer esta formación humanista que se nos da en la universidad. Y pues sí, también como trabajadora yo diría que igual ser consciente de estas diferencias que puede llegar a haber entre generaciones, pero más que nada pues priorizar el trato humanitario, ¿no? A estos jóvenes que se acercan quizás con ciertas dudas, con cierta incertidumbre, tratar de ser pacientes con estas personas y más bien con nosotros mismos al decir, bueno, es que no sé, o quizás no sé cómo responder o tal cosa, y pues siempre de la forma más respetuosa posible, de la forma pues en la que podamos acompañarles de la mejor manera y pues acompañarnos como institución, porque somos una comunidad universitaria muy grande, pero eso es también lo que nos fortalece. Excelente, muchas gracias, Belén. Maestra Angie. Bueno, pues yo como soy psicóloga insisto en el autoconocimiento, el cuestionarte, el pregúntate, cuestiónate, entiéndete. Si te conoces y ubicas tus diferencias, van a dejar de ser un impedimento y se pueden convertir en un gran avance, pero pues conócete, nada más. O sea, conócete, estúdiate y descubre qué sí, qué no te gusta, hasta dónde sí estás dispuesto a llegar, y creo que eso es como la parte más importante de todo esto. Excelente, gracias. Maestra Vanessa. Yo creo que para complementar, ¿no? Porque va como de escalita, lo último es practicar. O sea, una vez que te informaste, que te conociste, que te estás haciendo esto, llévalo a cabo. O sea, ya no solo adentro, sino hacia fuera. Primero contigo, pero luego con la sociedad, ¿no? Con la comunidad universitaria en este caso. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su presencia, su participación y todo el conocimiento que nos llevamos hoy gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí, gracias por participar. Y bueno, antes de irnos, le agradecemos a Dani Ortiz, que estuvo al pendiente de esta transmisión y que les manda muchos saludos a nuestras invitadas. Y a usted también le agradecemos el favor de su atención y de su presencia en este programa de Matroscas. Yo soy Betty Cadenas, nos vemos la próxima. Esta es una producción de UAA TV. UAA TV, luz que transforma tus sentidos. Hace más de 50 años, don Humberto Martínez de León se presentó en el centro de Aguascalientes para invitar